Bienvenidos y bienvenidas a nuestra siguiente charla que tenemos sobre discriminación y estamos encantados que estéis venidos después de un tiempo de encuentro esta tarde y queremos dar la bienvenida a Santiago, que nos va a dar el siguiente tema sobre discriminación, que es en este caso sobre personas afectadas por una enfermedad que nos afecta a todos, que es el VIH-Sida. Y en el colectivo hay este tipo de endodiscriminación que no queremos que tenga que ocurrir en nuestro colectivo. Y damos paso a Santiago que nos dé pues, este tema. Seamos gracias a nosotros. Gracias, Norman. Yo espero no aburriros mucho, porque sé que lleváis una tarde muy larga algunos y bueno, lo primero también agradeceros pues, que os quedéis a estas horas para bueno, tratar este tema que yo sí creo que es muy importante dentro del asociacionismo LGTB, importante en la sociedad en general, pero también importante en concreto en nuestros colectivos más específicos, porque es un tema muy transversal, realmente tocaría todos los ámbitos de trabajo que se abordan desde un colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y de hecho para la gran mayoría de ellos el tema VIH-Sida ha sido un poco el eje vertebrador, ¿no? Es decir, si bien existían anteriormente colectivos de estas características, fue con la aparición del VIH y la movilización ciudadana, pues cuando muchos de estos colectivos empezaron a tomar fuerza, bueno, pues porque la solidaridad inicialmente surgió dentro de los iguales, ¿no? de las personas más afectadas, y sabéis que uno de los colectivos más afectados al principio pues, fue precisamente el de los hombres que tenían sexo con hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es un tema fundamental, es un tema transversal, que es un tema que intentamos trabajar en todos los ámbitos de actuación, ¿vale? Bueno, yo como ha dicho Norman me llamo Santiago me llama Santi todo el mundo. Y bueno, actualmente soy el coordinador del área de salud integral y VIH de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Llevo 3 años haciendo esta tarea, aunque bueno, realmente toda mi vida profesional ha estado ligada a este ámbito, ¿no? Desde que comencé a trabajar siempre fue en temas relacionados con salud, con VIH, con adicciones, y bueno, ha ido como todo muy de la mano, ¿no? Pues hasta llegar a hacerlo desde el voluntariado de una manera más específica en el ámbito LGTB, ¿vale? A ver, yo traigo una presentación así como muy larga, pero muy larga para que veamos muchas cosas y para que hablemos, no tanto para que yo os cuente, porque realmente cuando hablamos de discriminación, pues es que está casi todo por hacer. Lo que sí tenemos son imágenes de la realidad, ¿no? En concreto, en el ámbito LGTB tampoco tenemos tantas imágenes, creo que no hay muchos datos que nos devuelvan cuál es la situación real respecto a la discriminación que se produce dentro del propio colectivo. Sí que dentro de la propia federación, el año pasado iniciamos una campaña, que es la que da un poco nombre a esta presentación. Esta campaña fue acompañada de una recogida de datos, de un cuestionario para ver cómo las personas que viven con VIH y que eran lesbianas, gays, transexuales o bisexuales, pues vivían su situación de infectados por este virus y cómo lo vivían en relación con su contexto más general, pero también con el resto de personas LGTB. Entonces, es un poco lo que os quiero transmitir y dando pie a la participación, ¿vale? En el momento en el que queráis me interrumpís, yo hablo mucho, hablo muy rápido, prefiero que me interrumpáis y que vayamos hablando y comentando para hacer esto un poquito más ameno, ¿vale? Pues mira, casi dejo el teclado porque es que... Sí. Las flechitas. Ahí y aquí. Vale. Una mínima introducción, ¿vale? Cuando hablamos del VIH, ahora mismo tenemos como muchas tareas pendientes, ¿no? Es como que habría mucho trabajo todavía por hacer, a pesar de que es una infección en la que se ha avanzado mucho. Es una infección relativamente joven, quiero decir, el VIH aparece en el mundo occidental en el año 81
Y desde ahí hasta ahora no ha pasado tanto tiempo y sin embargo ha habido muchísimos avances de todo tipo, fundamentalmente avances de tipo médico, hasta el punto, bueno, pues que actualmente se la define como una infección crónica, ¿vale? Quiero decir, asintomática. Infección crónica asintomática son las tres palabras que definen al VIH, es decir, ya no es una enfermedad mortal como sucedía antes, ¿vale? Sino que es una infección que con el tratamiento adecuado llega a ser más leve que podría ser una diabetes, por ejemplo. Es decir, realmente no tiene por qué tener, estando tratada, mayores consecuencias en la vida de una persona. Ha habido muchos avances en ese nivel, sin embargo, queda tarea por hacer. Vale. Mirando la realidad de nuestro país, pues hay una serie de retos, ¿no? Que por darle también esa perspectiva positiva, ¿no? Pues lo vamos a llamar oportunidades, ¿no? Oportunidades de cambio. El primero es lo que tiene que ver con el acceso universal al tratamiento. Sabéis que desde hace 2 años, ya va para 3, ¿vale? El Real Decreto que se llamó de recortes en sanidad, porque tiene un nombre muy largo, excluyó del sistema sanitario a las personas inmigrantes en situación irregular en nuestro país. Eso supuso que muchas personas que podrían estar infectadas por el VIH dejaron de tener acceso a ese tipo de tratamientos. Entre medias hubo otra serie de situaciones que dificultaban la atención incluso a las personas regularizadas, o las personas con su documentación en regla, por lo que tenía que ver con el acceso a tratamientos, hubo muchas alarmas y demás, pero en ese sentido sí que hubo una fuerte movilización ciudadana que facilitó que esas situaciones se frenasen y hoy por hoy no hay personas que no tengan acceso al tratamiento, si bien no está perfectamente regulado en todas las comunidades autónomas. Sabéis que las competencias en sanidad dependen de cada comunidad autónoma y aunque el Ministerio sí que ha ido estableciendo recomendaciones instados por las ONG, por la sociedad civil, no es obligatorio seguirlas en todas las comunidades autónomas, aunque la realidad es que a día de hoy no se conocen casos de personas que hayan sido excluidas, personas documentadas, que hayan sido excluidas de la sanidad. Vale, en cuanto a las personas, bueno, digo, excluidas de la sanidad en lo que tiene que ver con el VIH, en otras cuestiones sí, vale. En cuanto a personas en situación irregular, también se han conseguido una serie de recomendaciones que indican que, por ser una enfermedad transmisible y que tiene que ver, que puede afectar al conjunto de la sociedad, por decirlo así, todas las personas deberían ser tratadas, ¿vale? Esta es una medida que alguna comunidad autónoma podría no aplicar y el trabajo que estamos haciendo las ONGs ahora mismo es el de insistir en que se regule de una manera adecuada el acceso al tratamiento al 100% de todas las personas con VIH. Y bueno, ese sería uno de los retos que tenemos por delante. El otro gran reto tiene que ver con el estigma y la discriminación, que sea apoyada desde el Estado, la lucha o la defensa de las situaciones que atentan contra la discriminación y que fomentan el estigma de las personas que viven con VIH. ¿Vale? Luego veremos que en el caso de las personas con VIH que además tienen una orientación sexual o una identidad de género diferente a la mayoritaria, pues también se dan otro tipo de situaciones que se deberían contemplar, pero que también desde las ONGs y desde el activismo pues deberíamos conocer para, en la medida de nuestras posibilidades, intentar ir poniéndole algún tipo de freno. ¿Vale? Y luego otro de los retos que está por ahí es el que tiene que ver con el tratamiento como prevención, ¿vale? Es decir, a día de hoy muchos estudios nos dicen que una persona tratada, una persona con VIH en tratamiento, que sigue fielmente el tratamiento, que tiene una carga viral indetectable, tiene una posibilidad muy reducida, estadísticamente mínima, de transmitir el VIH a otras personas, ¿vale? Esta es una afirmación que de momento los gobiernos no se atreven a dar de una manera contundente, ¿vale? Pero sí muchos estudios y muchos investigadores nos dicen que esto es así. Entonces ese sería uno de los retos, afianzar esta información, ¿no? y conseguir el acceso al tratamiento para el 100%, que frenaría realmente la transmisión del VIH. En cuanto al tratamiento como prevención, habría otra parte, que además en las últimas semanas está muy presente en todos los canales de comunicación que tienen que ver con salud y VIH, y sería lo que tiene que ver con la profilaxis pre-exposición. Es decir, imagino que habréis oído hablar de la prevención después de una exposición, la profilaxis post-exposición, cuando has tenido una práctica de riesgo,
por el motivo que sea, una rotura de preservativo, se me ha ido la cabeza, me olvidé y estas cosas, pues tú te puedes ir en las 72 horas siguientes al hospital a que te den un tratamiento que durante un mes tú te lo tomas fielmente y reduce considerablemente la probabilidad de que, en el caso de que el VIH haya entrado en tu organismo, el VIH infecte células y se desarrolle. Bueno, pues hay investigaciones que nos dicen que ese mismo procedimiento, bueno, no ese mismo procedimiento, pero vamos, que la medicación previa a una práctica de riesgo también reduce la probabilidad de que el VIH nos infecte. Entonces, bueno, pues sería la otra versión de, o bueno, no la otra versión, la otra faceta del tratamiento como prevención. No sé, por un lado sería tratar a una persona o tratar a todas las personas reduce la probabilidad de que infecten a otras, y luego en el caso, la otra cara es en el caso de que una persona decida mantener prácticas de riesgo, tratándose antes de la práctica de riesgo o después de la práctica de riesgo, también se reduce la probabilidad de que se reduzca la infección. En cualquier caso, estas tres formas todavía no se... O sea, hay investigaciones que avalan estos resultados, pero bueno, hay que seguir investigando y desde luego los gobiernos no se atreven a decirlo con contundencia. Pero dentro de todos estos retos y oportunidades que tenemos para responder al VIH, nos vamos a centrar ahora en el estigma y la discriminación. ¿Vale? ¿Podrías, ya que has hablado del tratamiento pre y post, sí. Yo no sé si lo vas a tratar luego, decir un poco cómo ese acceso, porque está claro, cuando estás infectado tienes un protocolo de ir al médico, la detección, luego te incluyen en los puntos de medicación, etcétera, etcétera. Pero eso es la primera vez que lo oigo. Pues ¿Y cómo se hace eso? La profilaxis post-exposición ahora mismo es la única que está disponible en la sanidad en general. Quiero decir que la preexposición todavía es muy experimental. La post-exposición aquí en España sí es accesible. Tú imagínate que esta noche sales, por lo que sea tienes una práctica de riesgo. ¿Vale? En las siguientes 72 horas tú te vas de urgencias a cualquier hospital. Urgencias. No médico de cabecera, urgencias. Urgencias de un hospital. Explicas qué es lo que te ha pasado. En principio, el facultativo que te atiende va a valorar si tu práctica ha sido de mayor riesgo o menor riesgo, ¿vale? Es decir, tú imagínate que esto te ha sucedido en una práctica que consideramos de alto riesgo, como es una penetración anal, ¿vale? Pero donde tú eras el sujeto activo. El riesgo para ti en este caso es más bajo. Ahí el facultativo podría valorar que no es necesaria. Claro que si tú dices, oye, me ha pasado esto, desconozco el estado serológico de la otra persona, lo normal sería que te diesen el tratamiento. Te van a poner el tratamiento durante 30 días aproximadamente, es el mismo tratamiento que siguen las personas que tienen VIH, pero que cogida desde esas primeras horas, parece que las estadísticas nos dicen que sí que dificulta que el VIH pueda infectar nuestras células. Por lo tanto, los resultados dicen que es un mecanismo adecuado. Esa opción sí que la tenemos disponible hoy en día en los hospitales españoles. ¿Vale? La gente no lo conoce. No. Es curioso porque organizamos una charla hace 3 años o 3 años. Y entonces te hablaban de que tenías derecho, no de que te fueras a la urgencia ni que te lo dieran, sino que tenías derecho a poder tener una profilaxis justo después, porque o sea, el procedimiento que se nos contaron hace 3 años sobre qué es lo que se podía hacer, es que te dejaban que se infectara por completo, porque es la forma de detectar si tenías o no. Y después ya entrabas en el tratamiento normal. Pero este, digamos, tratamiento justo después, eso decía el que nos dio la charla, que además tú lo conocerás, se llama Iñaki Arrieta. Sí. Y Iñaki Arrieta nos dijo, tenéis derecho a solicitar esto, pero claro, nadie lo sabe. Tenéis derecho a solicitar esto. De hecho, quien a lo mejor no lo sabe es el médico que os atiende, que eso también sucede, ¿sabes? Que te llevas a urgencias, te coge... No, a un hospital, no al consultorio. No, a un hospital. Tienes que ir a un hospital porque además este tipo de tratamientos solamente se dispensan en hospitales. Tú puedes ir a un centro de salud y allí te van a decir, oye, pues vete al hospital. Claro. Es lo que te deberías decir, porque allí no hay acceso al tratamiento y la medicación te la van a dar en la farmacia del hospital porque no es una medicación que se venda en las farmacias convencionales. ¿Vale? ¿Y tú conoces casos y ha funcionado bien el tratamiento en este caso? Sí. Lo que sucede es que realmente tú no sabes si has tenido un contacto con el virus o no. Quiero decir, yo puedo estar con una persona y desconozco su estado serológico. Entonces, ante la duda
yo me tomo el tratamiento. Si resulta que la otra persona no estaba infectada o que estaba en contacto con el virus, pero no habría arraigado de ninguna manera, no había entrado en mi organismo. Es que eso lo desconocemos, pero lo que sí nos dicen los datos es que personas que han tenido prácticas de riesgo y que después han tomado este tratamiento, los casos en los que ha habido una seroconversión, es decir, que han contraído el VIH, son muy bajitos. ¿Vale? Entonces, eso nos hace pensar que es una estrategia que funciona, aunque realmente pues, no podemos saberlo. Y la preexposición, se está estudiando mucho sobre ella, sí que ya os digo, en las últimas semanas se está hablando especialmente sobre ella, pero también es una estrategia donde, bueno, pues hay muchos intereses comerciales. Quiero decir, a un laboratorio farmacéutico le puede interesar mucho que de repente se empiece a comercializar un tratamiento carísimo, porque todos estos tratamientos son muy, muy caros, ¿vale? De una manera preventiva. Entonces, bueno, pues ahora mismo está ahí un poco el debate, ¿no? ¿Realmente es eficaz? ¿No lo es? ¿En qué casos es eficaz? Pero a lo mejor pues sería un tratamiento que sí que podría considerar interesante para personas que habitualmente mantienen prácticas de riesgo, pues porque a lo mejor son trabajadores del sexo o porque habitualmente han decidido que en su vida no van a mantener prácticas con preservativo, o por el motivo que sea. A lo mejor en estas personas sí que podríamos considerar que a lo mejor es una práctica interesante, aunque no tengamos todos los datos que todavía lo avalen, etcétera, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es algo sobre lo que todavía se hablará más y tendremos que conocer más cosas, pero bueno, que también se está investigando en esta línea, ¿vale? En cuanto al tratamiento como prevención, pues estas tres facetas: la preexposición, la posexposición y luego personas tratadas que reducen su carga viral tanto, que realmente investigaciones incluso realizadas aquí en España nos dicen que la probabilidad de transmitir es muy bajita, porque realmente la presencia del virus en la sangre es mínima, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían como los grandes retos. Y si nos centramos en discriminación y estigma, bueno, pues he traído aquí una definición para bueno, que nos centremos un poco, ¿no? La discriminación son acciones u omisiones, es decir, también trato injusto, parcial o prejuiciado, que se derivan del estigma y están dirigidas hacia aquellos individuos que son estigmatizados por su pertenencia o porque se les supone pertenencia a un determinado grupo. Es decir, pues en el fondo existen una serie de prejuicios que al final nos llevan a actitudes discriminatorias, ¿vale? Y en este caso, bueno, puede ser porque alguien pertenece a un grupo o se le presuponga que pertenece a un grupo, que esas cosas se dan mucho en nuestro colectivo, ¿no? Que de repente alguien piense que esta persona es LGTB por su amaneramiento, por el tipo de personas con quien se relaciona o por otros motivos, que a una persona se le presuponga que es seropositiva porque se relaciona con personas seropositivas. Yo estoy aquí hablando de VIH y vosotros podéis pensar, uy, a lo mejor es seropositivo, o a lo mejor no lo es. Quiere decir que muchas veces está el presupuesto también, ¿no? En cualquier caso, la discriminación sí que es por acción u omisión. Es decir, puede ser que te agredo, que evito que participes en determinadas historias, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hablamos de discriminación es a lo que nos referimos. Vais a ver luego, hay como 3 fichas de estas que forman parte de la campaña que hemos desarrollado este año en torno al estigma y discriminación el 1 de diciembre, ¿vale? Al final os voy a poner también la campaña para que la conozcáis, ¿vale? Hablamos de estigma y discriminación, pero cuando hablamos de VIH hablamos concretamente de serofobia, es decir, de la fobia a las personas seropositivas al virus del VIH. Vale, queda como muy largo dicho, pero lo cierto es que todos somos seropositivos a algo, ¿vale? Quiero decir, uno es seropositivo a la varicela si la pasa de pequeña, la gripe de este año si la ha pasado, etc. Cuando hablamos del VIH, pues uno es seropositivo al VIH, ¿vale? Y cuando hablamos de serofobia, de lo que hablamos es ya no solo de lo que tiene que ver con el estigma y la discriminación, sino la reacción que produce en la persona que tenemos enfrente. En este caso, un temor desproporcionado o una aversión hacia las personas con VIH que tienen como resultado esa exclusión o esa discriminación más directa a esta persona, ¿vale? La serofobia tiene muchas caras, algunos son más fáciles de ver, otras menos. Evidentemente es muy evidente el tema de la agresión, a lo mejor no es tan evidente el hecho de que haya personas que pues, son excluidas de determinados actos, entre amigos, entre familiares, a las que les cuesta más a lo mejor ligar en determinados contextos, a las que llegan a un sitio y no son bien recibidos
porque se sabe que esta persona es seropositiva o porque su aspecto indica que tiene VIH. Hoy en día las medicaciones, por ejemplo, ya no nos dejan esa huella física que dejaban antes, pero hace unos años las primeras medicaciones pues sí que tenían unas consecuencias físicas, pues la lipodistrofia o la lipoatrofia, que es la redistribución de grasas en nuestro cuerpo, pues hacía que tuviéramos a personas a lo mejor muy delgaditas, en su cara, en sus brazos, en sus piernas, con muy poca grasa, con un vientre prominente, o que tuviésemos personas a lo mejor pues, que tenían una acumulación de grasa en torno al cuello, por ejemplo. Eso hacía que tú no pudieses esconder que eras seropositivo, y eso sí que provocaba un rechazo en muchas personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor no es que no seas bienvenido en un sitio, pero siendo bienvenido luego te encuentras que está más solo que la una. Bueno, pues también es una discriminación sutil, ¿vale? Y esto sí que se puede dar en muchos ámbitos de la vida, y uno de los más dolorosos es el que tiene que ver con las relaciones afectivas, ¿vale? Y luego, cuando hablamos de tipos de estigma, pues está el declarado, actitudes de rechazo y discriminación expresados por el grupo mayoritario, y luego está el que casi yo creo, bueno, no es más doloroso, pero es muy difícil de soportar, que es el estigma interiorizado, ¿vale? Que es cuando la persona, sujeto de discriminación, interioriza todos esos mensajes negativos que le llegan del exterior, los hace suyos y además anticipa consecuencias que podrían llegar, evitando de esa manera tener una serie de comportamientos o actitudes determinados en su vida. Muchos de ellos, como vais a ver más adelante, tienen que ver con las relaciones con otras personas. El estigma y la discriminación asociados con el VIH suponen una barrera para todas las personas, no solo para las personas que lo sufren. Quiero decir, que yo a lo mejor por el hecho de moverme en ese conjunto de ideas generales y difusas que se tienen sobre el VIH y sobre las personas que tienen VIH y demás, pues voy a lo mejor a mantener una serie de actitudes que me mantengan ahí un poco al margen y que a lo mejor impidan que me incorpore a ese grupo. Sé que que lo que estoy diciendo es raro, pero os pongo un ejemplo y lo veréis. El primer punto dice, inciden en el retraso diagnóstico. ¿Cuántas personas habrán dejado de hacerse la prueba del VIH, aun habiendo tenido una práctica de riesgo, solo por el hecho de no conocer que son seropositivos con toda la carga que eso supone? Es decir, porque si yo soy seropositivo, ya no me va a querer nadie, la gente me va a rechazar, nunca voy a encontrar pareja, prefiero no saberlo. Es decir, todo ese ideario que hay en torno al VIH sí que realmente está produciendo un retraso diagnóstico, que la gente se haga demasiado tarde la prueba del VIH y controle su salud en ese sentido. Cuando la verdad es que cuanto antes lo sepas, antes te tratas, menos se deteriora tu salud, mejor calidad de vida vas a tener, mayor esperanza de vida vas a tener. Es decir, que bueno, pues realmente es un freno importante, ¿vale? Incide en el aumento de la transmisibilidad del virus. Cuanto más tarde me diagnostico, más tiempo voy a estar probablemente manteniendo prácticas de riesgo con el virus descontrolado en mi organismo y más probabilidad de que lo transmita a otras personas, ¿vale? Un elemento importante también tiene que ver con la dificultad de comunicación del estado serológico. Con todo lo que se piensa del VIH y de las personas que tienen VIH, ¿cómo le digo yo a mi pareja, sea ocasional, sea estable, que yo soy seropositivo? Pues probablemente si no se lo digo se pueden dar una serie de situaciones complicadas también para la salud, ¿vale? Y desde luego la dificultad de poner en marcha estrategias y políticas de prevención así a un nivel más global. Quiero decir, si realmente no se percibe que existe una serie de efectos como consecuencia del estigma y la discriminación, nadie le va a poner freno, nadie va a establecer medidas para que eso no suceda. ¿Causas del estigma? Pues tenemos unas cuantas. Luego veréis que cuando hablamos de endodiscriminación, pues muchas de estas causas están también en la discriminación que ejercemos dentro del propio colectivo LGTB, ¿vale? Una de las principales es el desconocimiento de la enfermedad, la falta de información. La gente sigue sin saber
qué es el VIH, cómo se transmite, qué efectos tiene en la vida de la persona. Esta falta de información es una causa fundamental de cualquier tipo de discriminación y cualquier tipo de estigma. ¿Vale? Realmente si nos movemos siempre... ¿Podrías poner algún ejemplo que hayas tú percibido, o sea, de gente... O sea, es decir, si tú ves el VIH como una enfermedad mortal o la ves como una enfermedad crónica, pues es distinto, no tiene nada que ver. Entonces, yo no sé si tú has tenido alguna experiencia de... Hombre, pues mira, yo experiencia, por ejemplo, de estas básicas que se dicen y dices, esto seguro que no pasa, pues esto pasa y hay gente a la que le sigue en su casa lavando los platos, los vasos y los cubiertos aparte, por ejemplo. O sea, la sensación de ser el excluido de la casa, el último perro, es que la tienes, quiero decir, si todo lo tuyo va aparte, tu ropa lo lavan aparte, tus sábanas las lavan aparte, no comes en los mismos platos que el resto, esas cosas, minoritariamente, pero siguen pasando, yo esas sí las he conocido, ¿sabes? Entonces, y ahí realmente hay un desconocimiento fundamental de cómo se transmite el VIH, porque desde luego, por comparte, o sea, en la vida cotidiana no hay absolutamente ningún problema de transmisión para el virus, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un elemento que produce una gran discriminación y un fuerte impacto emocional sobre quien lo sufre, ¿vale? Lo que tiene que ver con la información también, pues muchos conceptos erróneos sobre cómo se transmite el VIH, ¿vale? He puesto aquí un ejemplo porque es que este dato no es de hace tanto, creo que es de un estudio que se hizo en el año 2010, pues que hay gente que sigue pensando que los mosquitos transmiten el VIH y que compartir alimentos con una persona que vive con VIH pues también tiene riesgo. Bueno, pues estas cosas siguen pasando, ¿vale? Causa de estigma también es la falta de acceso al tratamiento, ¿vale? No todas las personas acceden al tratamiento, bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Ahora mismo las personas inmigrantes en situación irregular durante un tiempo han tenido ahí esa dificultad, hoy podrían seguirla teniendo a pesar de que existen recomendaciones, ¿vale? Pero bueno, eso está ahí. Noticias irresponsables sobre la epidemia por parte de los medios de comunicación, el hecho de que sea una enfermedad, una infección todavía incurable, a pesar de que sí se ha llegado a controlar hasta el punto de que sea crónica y asintomática, ¿vale? Luego muchos prejuicios y temores relacionados con distintos temas, como la sexualidad, la enfermedad, la muerte, las drogas, que esto es una cosa de viciosos, de gente promiscua, que dices, ¿quién es promiscuo? ¿Promiscuo es el que lo hace más que yo o quién es promiscuo? Pero bueno, sí que tenemos ahí todavía muchos prejuicios, ¿vale? Y luego pues el contexto sociopolítico que también puede determinar cómo se percibe a las personas desde fuera, ¿vale? Consecuencias del estigma. Esto a nivel general, ¿vale? No referido al colectivo LGTB. Esto está sacado de un estudio que se hizo en el año 2010, que luego ha tenido una revisión en el año 2014, aquí hay un poco datos de ambos, ¿vale? Y esto ha sido un poco el germen del que surgió la primera campaña que desde Federación, bueno, la segunda campaña que desde Federación hicimos en respuesta a situaciones de estigma y discriminación, ¿vale? Por ejemplo, dato curioso, un tercio de los españoles, es decir, un 33% aproximadamente, discriminaría a una persona que vive con VIH. Las siglas estas PV-VIH, personas que viven con VIH. En la tienda, en el colegio, en el trabajo, si tú sabes que tu tendero tiene VIH, pues dejarían de ir a esa tienda. Si saben que su profesor o el profesor de su hijo tiene VIH, pedirían un cambio de clase. Si el del taller tiene VIH, pues no veo otro taller. Bueno, pues un 33% de españoles lo haría, ¿vale? Ah, mira, lo del mosquito, que no lo he quitado de aquí, al final. Luego, un 20% de la población opina que la ley debería obligar a que en ciertos lugares las personas que viven con VIH o con SIDA estuvieran separados para proteger la salud pública. Vaciamos una isla y los metemos ahí a todos. ¿Sabes? Es tremendo, pero un 20% de la población, 2 de cada 10, harían esto, no sé, un campo de concentración, por el simple hecho de que una persona tenga una infección crónica asintomática,
que se sabe exactamente cómo se contrae, cómo se transmite, que no tiene riesgo en ningún área de la vida, ni en ninguna situación laboral, ni de convivencia, etc. El 19% de la población considera que quien vive con VIH o padece el SIDA son culpables de padecer su enfermedad. Esto tiene que ver pues, con todos esos prejuicios que yo comentaba en la imagen de antes, ¿vale? Al final, pues si lo tienes es porque te lo has buscado. Parece que uno sale a la calle y dice, venga, hoy lo cojo, a ver, ¿dónde voy? No, quiero decir, yo estoy seguro que quien lo tiene no lo ha pedido. Ha tenido un accidente igual que han tenido otras personas. Que a lo mejor yo tengo un tipo de prácticas por las que estoy más expuesto, pues podría ser, pero desde luego nadie lo ha pedido, ¿vale? Pero la culpa sigue estando ahí. Si yo te considero a ti culpable de algo, pues evidentemente tienes menos derechos a lo mejor que otra persona. Nadie se cuestiona que una persona con cáncer sea culpable de tener su cáncer. Hoy en día, hace unos años sí, pero sí se sigue considerando culpable a quien ha contraído el VIH o una hepatitis o algo por el estilo, ¿vale? Un 20% de la población afirma que no mantendría ningún contacto con una persona con VIH. 2 de cada 10. Bueno, soy Paco, tengo VIH y desaparece. Es tremendo. Las creencias sobre transmisión, esto en el año 2014, ya el año pasado nos dicen que las creencias sobre la transmisión no cambian y se prevé un aumento de las actitudes discriminatorias. Es decir, yo creo que esto tiene directamente que ver con las políticas que se están haciendo de salud pública en nuestro país. Si yo dejo de educar a la población sobre cómo se transmite el VIH, cómo es la vida de las personas con VIH, qué consecuencias tiene en la vida de una persona, etc., al final no estoy cambiando todas esas ideas erróneas que existen, que las tenemos ahí muy ancladas todavía, y por lo tanto es mucho más fácil que se produzcan situaciones discriminatorias en el futuro, porque lo que estamos es, de alguna manera, permitiendo que se fortalezcan esos prejuicios, ¿vale? Y luego lo que tiene que ver con el ámbito así más personal, privado, emocional, etcétera, un 6,5% de la población española mantendría una relación de pareja estable con una persona con VIH, casi un 7%, es decir, un 93% no la mantendría. Un 93% de personas no mantendría una relación con una persona que supiera que tiene el VIH. Con todo esto, quien tiene el virus, ¿cómo no va a desarrollar un estigma interiorizado? Es muy difícil cuando estas son las ideas que circulan. Entonces sí, yo creo que sí que tenemos una responsabilidad dentro de nuestro colectivo de ir rompiendo un poco todas estas ideas y todos estos prejuicios, porque no tienen ninguna base y además generan muchísimo dolor en las personas. Y yo creo que sí que es una responsabilidad y es en lo que estamos algunos y algunas trabajando. Cuando se hizo el estudio o sea, para mí hay una diferencia fundamental en el hecho de que alguien diga, soy del 20% ese que diría, no quiero, o sea, evito no ir al tendero, ¿no? Porque si todos los alimentos que yo compro, tal. Dentro de la encuesta, de los estudios, se tiene en cuenta si, por ejemplo, una persona, o sea, en el momento en que una persona conoce a alguien de primera mano, a alguien, un familiar, un amigo, y de pronto se entera de que pues tiene el VIH, ¿no? Yo es que ahí creo que el mecanismo no funciona, o sea, porque una cosa es hablar en general de la gente que no conozco, y entonces ahí estas estadísticas me las creo perfectamente, y luego está la gente que descubre eso en gente a la que quieren y aprecian, y con la que... Y entonces, ahí, no sé si tendrás tu información sobre cómo funciona el mecanismo. Imagino que funcionará de otra forma. Yo no tengo datos concretos sobre esto que me dices, pero en el mismo ejemplo que te ponía antes, quien pone unos platos diferentes es la propia familia, ¿sabes? Y quién te va a conocer mejor que tu madre, que tu padre, y ahí lo que hay fundamentalmente es miedo. Luego veremos en los datos que se han derivado de esta encuesta que se hizo el año pasado, que amigos directos y familiares también tienen
tienen prácticas discriminatorias frente a las personas que viven con el VIH. Vale, entonces, bueno, pues ese conocimiento directo no es garantía de que esas situaciones se reduzcan, ¿vale? Porque en el fondo lo que hay detrás es miedo y desinformación. Entonces, si a mí el hecho de que un familiar o un amigo cercano me revele su estado serológico y eso hace que yo me informe, probablemente ambas cosas de la mano sí que van a disminuir ese tipo de comportamientos, pero si no, si yo me mantengo en mi miedo, mi prejuicio, etcétera, etcétera, pues es difícil. Pero vamos, sí que es posible que ese contacto directo haga que se produzcan cambios en las actitudes. ¿Vale? Y otra cosilla. Simplemente, claro, como estamos en este contexto, estamos hablando de seropositivos que son homosexuales, sí. Pero yo creo que la mayor parte de la gente identifica que tiene SIDA con consumidores de droga, en donde hay mucho más que simplemente parece una enfermedad, sino de consumos, actitudes y demás historias. Yo lo que te pregunto, me imagino que iría por ahí, si el hecho de la discriminación, tal como se está hablando, tiene que ver con ese sesgo o no se ha estudiado nada mismo en ese sentido, porque ahora, en mi mundo, que está mucho más unido el tema del SIDA con el tema de drogodependientes, se identifica mucho más en ese sentido que no el hecho de ser gay. A ver, yo creo que estos estudios no lo han tenido en cuenta, que simplemente han mirado a personas con VIH independientemente de la vía de transmisión por la que el virus llegase a su organismo. Sí que te puedo decir que hoy en día se relaciona, es una opinión personal, pero yo creo que se relaciona muchísimo más el VIH con el colectivo LGTB, con los hombres que tienen sexo con hombres, que con las personas consumidoras de drogas, porque las personas consumidoras de drogas no son tan visibles como nosotros. Y porque de unos años para acá, al habernos convertido en un objetivo prioritario de todas las estrategias de respuesta al VIH, porque realmente los datos nos dicen que el VIH se está incrementando entre los hombres que tienen sexo con hombres. También es verdad que nos dicen esto porque somos los que más acudimos a controlar nuestra salud. Es decir, como yo voy más al médico, salgo más en las estadísticas. Al final las estadísticas dicen que este colectivo tiene más riesgo. Bueno, tiene más, porque somos más que los consumidores de drogas, por vía intravenosa, por ejemplo, que es la principal vía de transmisión para los usuarios de drogas, y luego, pero porque vamos más al médico también. Entonces, bueno, quiero decir que las estadísticas son ahí un poco engañosas, pero como las estadísticas nos dicen esto, que somos el colectivo prioritario, de unos años para acá, casi todas las campañas de prevención que se hacen están dirigidas a nuestro colectivo. Eso hace que la percepción social también haya cambiado. Entonces, salvo que tú vivas en un barrio donde tengas esa realidad muy presente, pues esa percepción que tú tienes yo creo que ya no es la global, ya no es la general. Yo creo que se relaciona más el VIH con los hombres que tienen sexo con hombres. Pero ya digo que esta es mi opinión, No, yo la pregunta, claro, depende del contexto, lógicamente. Claro. Es verdad que muchos ya no tienen prácticas de locución porque ya el consumo de drogas es otro distinto y ha habido mucho miedo, pero es cierto que hay un colectivo muy importante de los que han sobrevivido a la época de la heroína que son tienen SIDA y tienen tratamiento, y para determinados contextos hay más identificación por la cercanía en ese sentido, no tanto por las campañas. Claro, mejor. Pero esa es una cercanía, esa es una cercanía que no está generalizada, quiere decir que cuando se habla en toda la sociedad no, lógicamente. Por eso, pero sí está mucho más generalizado por las campañas que se han hecho, por lo que sale en la tele, porque de vez en cuando alguna revistilla de estas del corazón te saca una noticia y tal, el tema LGTB que el tema consumo de drogas. Pero vamos, en concreto yo creo que estos estudios no han atendido a ese sesgo, simplemente han mirado se han preguntado por personas que tengan ¿Ibas a decir algo, Che? Sí, ¿tienes algún dato que indique si el seropositivo lo transmite o no? Lo informa, lo comunica, no al vecino del segundo ni al compañero de trabajo, al amigo íntimo y a la familia. Luego lo vemos. Doy por hecho que a la pareja sí, estable o no está. Doy por hecho. O no. O no, ya lo sé. No digo, no te lo he dejado para ti ya. Gracias, generoso. Luego lo vemos, al final sí que hay una... O sea, eso se preguntaba en esta encuesta que hemos hecho, que a quién se lo han comunicado, a quién no, quién lo ha sabido por terceras personas. Bueno, luego lo vemos, ¿vale? Vale.
En cualquier caso, estábamos hablando de consecuencias del estigma y de la discriminación, y luego sobre la propia salud también hay unas consecuencias, ¿vale? Esta es otra de las fichas que sacamos en la campaña esta del 1 de diciembre, están todas en internet, o sea que os podéis echar un vistazo ahí, ¿vale? Entonces, sobre la salud, pues algo tan sencillo como que muchas personas se saltan las visitas al hospital o las tomas de tratamiento por no tener que dar explicaciones en el trabajo. Es verdad que ahora al hospital uno tiene que ir con mucha menos frecuencia que antes, y que la tendencia es a que eso sea menor. En la medida en que se ha cronificado la infección, pues a lo mejor ya no es necesario que yo vaya cada 2 meses, a lo mejor puedo ir cada 6, ¿vale? Aunque resulta que voy cada 6 a que me vea el médico, pero como las pastillas son tan caras y no me pueden dar de golpe medicación para 6 meses, pues me hacen ir cada 2. Y si mi horario de trabajo no coincide con el de la farmacia, pues tengo que pedirme un par de horas para ir al hospital, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues eso sí que puede condicionar nuestra salud, el hecho de que yo no lo comunique. Con el tema de las tomas, pues un poco lo mismo. A lo mejor yo dejo de tomarme la medicación si me la tengo que tomar en el comedor del trabajo, delante de mis compañeros, y no quiero que sepan que yo me estoy tomando esta pastilla, por ejemplo. Eso también se ha simplificado mucho. Ahora hay medicaciones que tú te la tomas por la mañana o por la noche y se acabó, y no tienes que tomar más. Pero a mí sí que me contaban, por ejemplo, así con un poco de WhatsApp en su momento, cuando se tomaban muchas pastillas, me contaban un caso, ¿no? Pues de un señor que en su trabajo, en el comedor del trabajo, todos los días se tomaba su pastillita así como muy disimuladamente y tal, hasta que un día alguien le preguntó: oye, ¿y para qué es esa pastilla que te tomas? Y el hombre debía estar como yo, así en plan calmo y tal, y dijo: no, es lo que me han recomendado, no se te debe ocurrir otra cosa. Y claro, aquí me dijo: uy, pues dime cuál es. Y claro, ya se vio en un compromiso como serio, ¿sabes? Bueno, me lo contaban así por plan de chufla, pero sí que es algo que podría suceder, ¿no? De decir, bueno, pues es que hasta el punto de tomarme la pastilla lo tengo que hacer con discreción, lo tengo que hacer oculto, porque podría ser que alguien se interesase por qué es lo que me pasa y yo no quiero que esto se sepa por todo lo que lo acompaña, ¿vale? También hay gente que, bueno, pues que no quiere que se le identifique dentro de una sala de espera, ¿vale? Y por eso a lo mejor dejo de ir al médico o dejo de ir a una atención sanitaria adecuada. Es verdad que las salas de espera de muchos hospitales son terroríficas, ¿sabes? Quiero decir, porque además o bien llegas y directamente aparece por ahí la palabra VIH, o aparece unidad de enfermedades infecciosas y tú llegas allí y luego en la sala de espera te encuentras a gente de múltiple tipo y esas cosas, pero bueno, entiendo que haya quien pueda sentirse coartado a la hora de mantener una constante en su tratamiento por algo de este tipo, ¿vale? Sobre la salud también, el ocultamiento produce un aumento considerable del estrés, ¿vale? Cuando uno está muy estresado, su sistema inmunológico se deteriora también. Entonces, bueno, pues eso sí que podría tener una repercusión sobre nuestra salud. Bueno, sobre la salud física y la salud mental, que es lo que indica este último punto. Y luego ya cuando hablamos de estigma y hombres que tienen sexo con hombres, como veréis, aunque yo de vez en cuando digo LGTB, luego digo HSH, la realidad es que todos los estudios en este ámbito se centran en hombres que tienen sexo con hombres, que son hombres gays y bisexuales, ¿vale? Porque en personas transexuales no tenemos tantos datos, ¿vale? Aunque las personas transexuales son un colectivo, especialmente las mujeres transexuales trabajadoras del sexo, donde hay un alto porcentaje de personas infectadas, ¿vale? Pues la realidad es que no tenemos tantos datos como para poder sacar conclusiones. Y en el caso de las mujeres lesbianas, pues sucede lo mismo. Creo que las prácticas que ellas mantienen no suponen tanto riesgo, por lo tanto no hay apenas casos. De hecho, en muchas unidades hospitalarias es como que lo consideran que para el VIH no hay riesgo, aunque sí que lo habría para otras infecciones de transmisión sexual, pero lo mismo, son datos que no son significativos como para incluirlos en este tipo de estudios y en las investigaciones, ¿vale? Pero bueno, lo que tiene que ver con el estigma y los hombres que tienen sexo con hombres, sí que se habla de ansiedad, soledad, síntomas depresivos, negación, ideación e historial de suicidio, ¿vale? Luego el estigma a la hora de comunicar tu estatus a terceras personas, sea tu pareja, sea tu familia, sea tus amigos, sí que produce también, bueno, pues todos estos síntomas que que indicábamos anteriormente, y eso nos hace pensar que es necesaria
una mayor investigación para saber qué está pasando y desde luego que se establezcan políticas y medidas para intervenir y reducir este tipo de situaciones. Y luego esta es la tercera fichita de la campaña esta que hicimos, ¿vale? Y bueno, pues lo he puesto un poco porque lo conozcáis, ¿no? Pero señalar este párrafo, ¿no? Si todas las discriminaciones son injustas y dolorosas, las que se producen en el ámbito de las relaciones afectivas y personales lo son especialmente. ¿Vale? Uno puede vivir muy mal el temor de que en tu trabajo te discriminen, de que en tus estudios te discriminen, pero que tu propia familia o tu propia pareja o tus propios amigos te den de lado, eso realmente, el sentimiento interno es muy duro, ¿vale? Y luego veremos más adelante que la comunidad LGTB, que ha sido modelo en la respuesta frente al VIH, fue quien primero se movilizó, ¿vale? Ha generado espacios hostiles para las personas que viven con VIH y eso es algo que tenemos que identificar y no permitir. Tenemos que establecer algún tipo de medida para que eso no suceda. O sea, una persona, habiendo sido quienes primero dimos respuesta a este tipo de situaciones, no podemos permitir que a día de hoy la gente no encuentre su espacio en estos contextos seguros que hemos ido creando y que se han ido abriendo afortunadamente también a otras realidades, pero una persona no puede sentirse discriminada en un contexto LGTB, ¿vale? Bueno, os decía las campañas de federación. Hay dos recientes, que son la de este año pasado, 2014, y la del año 2013, que es la de Stop Discriminación VIH, que es la que daba nombre a la presentación, pero ya en el año 2010 se hizo una campaña dirigida directamente a las personas que tienen VIH, que se llamaba Aquí y Ahora Hablemos, ¿vale? Una serie de personas LGTB con VIH pues quisieron dar la cara y contar su testimonio y de alguna manera convertirse en modelos positivos y modelos visibles para otras personas que tenían VIH. Todos los que están aquí son activistas y bueno, pues si os metéis a internet y buscáis Aquí y Ahora Hablemos, vais a encontrar un vídeo de cada uno de ellos contando su experiencia, contando su situación, y eso en su momento fue muy importante para muchas personas, ¿vale? Esto iba acompañado de un blog en el que la gente anónima podía escribir y contar sus historias y generar un poco una red social alrededor, y durante un tiempo funcionó bien, ¿vale? Luego decayó, el blog se reconvirtió en otra cosa, pero esta fue la primera campaña que desde Federación hicimos y la verdad es que creemos que era la línea que hay que seguir, ¿no? El poner a gente con cara y con una historia que realmente sirva de modelo para otros, para que el que lo vea diga, ostras, pues no hay ninguna mujer no hay ninguna mujer. No hay ninguna mujer porque es difícil encontrar mujeres. Pero aunque sea simbólicamente, porque existen mujeres que tienen el SIDA. El VIH. Perdón, sí, el VIH. Sí. Me llama la atención, ¿no? Que no haya habido... En algún contexto el tema de una mujer es curioso. Pues mira, ya te digo que luego veremos en los datos del cuestionario que se hizo que sí que había, o sea, los datos de los que se han extraído los resultados se han seleccionado para que sean solo los hombres que tienen sexo con hombres, pero sí había respuestas de otro tipo de personas. Sí, además, en esa época había un catálogo, un folleto y venían varias mujeres. Claro, lo que pasa es que a lo mejor no eran del colectivo LGTB. Quiero decir, hay materiales en los que sí aparecen mujeres, ¿vale? Hay mujeres visibles, pero no mujeres lesbianas o bisexuales, ¿vale? También os digo que muchas de las campañas que hacemos llevan necesariamente un sesgo y es el que marca quien nos paga, por decirlo así. Estas campañas, que no son baratas precisamente, bueno, esta no, pero la que os cuento luego sí, se hacen con el apoyo del Ministerio de Sanidad, que es quien las financia. Entonces el Ministerio de Sanidad financia campañas para hombres que tienen sexo con hombres. Entonces todo lo demás que queramos meter es un poquito complicado a veces. Pero sí que os digo que en el caso de mujeres lesbianas bisexuales es difícil encontrar casos de mujeres lesbianas bisexuales que hayan contraído el virus por sus relaciones sexuales, porque la realidad es que la probabilidad es muy bajita, ¿vale? Pero bueno, esta fue una campaña que puso cara
con distintas edades además, a hombres con VIH. Y yo creo que fue un paso importante, ¿vale? Y esta es la campaña... esto se ha rápido. ¿Qué ha pasado aquí? Esta es... Espera. Pues se avanza solo. Bueno, no pasa nada. Bueno, esta es la campaña que hicimos en el año 2013, ¿vale? Para, ¿no? No, porque va solo. No, creo que es... Creo que luego sigue solo, que si ya me voy a la Sí, es de... Vale, la- Bueno, Es que no se lo presenta. Sí. sí, pero es así sin querer. Quiero decir que yo quiero era mi intención. Basándonos en esos datos que decíamos antes, ¿no? De que la gente no se relacionaría con el tendero, con tal, no sé qué, pues sí quisimos sacar una campaña que luego este año repetimos con el mismo lema, Stop Discriminación VIH, que tenemos intención de irla retomando cada 1 de diciembre, ¿no? La primera, que ha pasado así muy rápido, pues era me besarías si tuviera VIH, ¿no? Hacía referencia a esas relaciones afectivas que la gente rechaza. Lo que pretendíamos un poco era interrogar en primera persona a la gente que viese estas imágenes para, bueno, pues para que se plantease si realmente existe ese prejuicio, ¿no? Y tienen actitudes discriminatorias. Entonces, pues bueno, era me besarías si tuviera VIH, vendrías a mi tienda si tuviera VIH, nadarías conmigo si tuviera VIH, acciones de la vida cotidiana, ¿vale? ¿No? Esto igual serviría para una persona heterosexual, cisexual, gay, etcétera, ¿vale? En este caso, por ejemplo, era para las mujeres trans, ¿vale? Seríamos parejas si tuviera VIH, ¿vale? Te casarías conmigo si tuviera VIH. Para chicos trabajadores del sexo, pagarías si tuviera VIH. Bueno, pues hay gente que recurre al sexo por dinero, pero a lo mejor dejarían de hacerlo si supieran que el chico o la chica con la que van es seropositivo al VIH, cuando la realidad es que con las medidas de protección adecuadas pues no tiene mayor importancia. Follarías conmigo si tuviera VIH, más para el sexo anónimo, en locales, etc. Bueno, pues a lo mejor plantearte que cuando tú te vas con alguien a quien acabas de conocer sin saber nada de él, no tienes ningún problema en enrollarte con esa persona, pero si ya de entrada sabes que tiene VIH, es como que dices, ¡uy! Pues la situación es la misma que la de hace un rato, porque con el otro tampoco lo sabías. Vas a tener que poner exactamente las mismas medidas con un desconocido que con una persona seropositiva al VIH. Pero a lo mejor si lo sabes, se ponen en marcha todos esos mecanismos de estigma que generan al final que no te enrolles con esa persona que te había gustado tanto. Entonces, bueno, pues esto eran preguntas que lanzábamos así en primera persona para que la gente se sintiera un poco interpelada. Vale, en este caso, ellos decían, pues estas campañas son muy caras. Bueno, pues esta campaña no fue tan cara, y os lo digo, por si como asociación que sois os queréis lanzar a hacer cosas de este tipo, ¿vale? Al final esto son fotos de internet, que puedes comprar en un banco de datos por 2 duros y las cosas se pueden hacer. La de este año no ha salido más barata todavía, quedan fotos gratuitas. Entonces, bueno, sí que se pueden hacer cosas que a través de las redes sociales llegan. Hace unos años, aquí lo que primero era el papel, porque la gente no se había acostumbrado todavía al Twitter, el Facebook, el Tele, no sé qué, pero estas campañas a través de redes sociales tienen un alcance brutal, brutal. Miles de personas, bueno, no digo millones por si me paso, pero miles y cientos de miles de personas ven estas campañas y les hacen preguntarse cosas. Eso es lo que queremos, que la gente se pregunte y de repente se dé cuenta de que mantiene actitudes que no son las más adecuadas. Y luego está para el sexo por internet, quedaríamos si en mi perfil digo que tengo VIH, ¿vale? Y además esta es una imagen que luego utilizamos para una acción que se ha hecho desde Federación, una experiencia piloto de un grupo de apoyo emocional a través de redes sociales y videoconferencia y cosas por el estilo, ¿vale? Yo no sé si sois usuarios o no de internet para ligar, o por lo menos para cotillear, qué es lo que se mueve por ahí y esas cosas, pero internet es un gran espacio de discriminación, ¿vale? Internet es un espacio donde tú te puedes encontrar perfiles donde la gente de una manera indirecta está discriminando. Chico sano busca similar,
Es decir, yo no quiero a nadie que tenga VIH. O busco tal, no sé qué, no sé cuánto es tal, abstenerse VIH. Rechazo directo. Gente con VIH que ella misma se excluye. Chico con VIH busca asimilar. Como sé que los demás no me van a aceptar, quiero a alguien en mis mismas condiciones que sé que lo voy a tener más fácil. Eso es lo que tiene un nombre, el serosorting. Gente que busca emparejarse con otras personas en su situación. Internet es un espacio duro, vale, muy duro. Oye, pero viendo así el mensaje, quedaríamos, parece como si el mensaje era decir a los que tienen VIH que digan que tienen VIH, y cuando realmente esa no es la cuestión, no estáis diciendo que se haga público, no es sino la discriminación. El mensaje me parece equívoco, visto así. Pues yo sé que estamos en este contexto de discriminación, no sé qué, pero parece como animar a la gente que diga que tiene VIH. Y yo creo que esa no es una recomendación que se haga, como poner un carné o una etiqueta tengo VIH, ¿no? Luego lo veremos, pero una de las estrategias para reducir el estigma y la discriminación es precisamente la visibilidad. Quiero decir, en la medida, pero es como ser LGTB, quiero decir, ¿qué es lo que va a disminuir la LGTB-fobia, la homofobia? Pues cuanto más visibles seamos, menos homofobia va a haber. Tú imagínate que yo en mi trabajo, vamos, no te lo tienes que imaginar, yo en mi trabajo todo el mundo sabe que soy gay. Ojo, me conocen, dicen, mira, pues este chico es normal, no tiene cuernos ni tiene nada. Pues al final, como ya tienen la experiencia directa de una persona gay, su nivel de discriminación se reduce. En el caso del VIH es lo mismo. Si tienes la experiencia directa de gente en tu entorno que tiene VIH, tu nivel de discriminación y de prejuicio va a disminuir también. Entonces, es una de las estrategias, la visibilidad. Pero bueno, en este caso, independientemente de que el chico este lo cuente o no, si tú estás intentando ligar con alguien, la pregunta es, si ya desde el principio tú sabes que yo tengo VIH, ¿esto va a llegar a algún lado o no va a llegar a nada? Sea la barra de un bar, sea un teclado de una pantalla, sea lo que sea. ¿Vale? Al final la pregunta es un poco la misma que había en todas las imágenes, ¿no? Si tú sabes que soy seropositivo, ¿nos vamos a relacionar o no? Lo que pasa es que había que entender como identidad el seropositivo, una identidad, lo de ser homosexual, una identidad muy fuerte, lo explico, el ser gay, porque tienes esa tendencia. El tener una identidad con respecto a ser SIDA, quizás a lo mejor en una época donde era muy militante y demás, pero actualmente, si es una enfermedad, ¿tiene sentido en la identidad fuerte con respecto al SIDA? Bueno, es una pregunta. No sé si le queréis decir algo a alguno o queréis opinar sobre este tema. Hombre, yo creo que siempre va a haber una discriminación en todo aquello a lo que tenemos, ¿no? Porque también puede haber una discriminación si en tu perfil dices que tienes cáncer, por ejemplo, o que solo tienes una pierna, por ejemplo, ¿no? Todo aquello que tenemos que nos puede complicar. Por eso a mí la pregunta que hacía Alberto al principio me pareció muy interesante, porque cuando tú conoces a la persona, cuando hay una interacción afectiva con esa persona, ese miedo se trabaja. Y ya sea VIH, ya sea esto, por ejemplo, yo he echado en falta en tus estadísticas la estadística de cuántas personas son abandonadas por su pareja cuando se les comunica que son seropositivas. Porque que a priori tú no te quieras complicar la vida con seropositivo, con persona con cáncer, o simplemente con una persona que le gusta viajar a África en un voluntariado y tú no lo compartes, pero corre riesgos y te pueden afectar. Todo eso así a priori pues son elecciones personales que yo creo que tampoco deberían ser cuestionables, cada uno verá lo que... Pero cuando ya conoces a esa persona, ¿hasta qué punto te condiciona que sea el seropositivo o el que tenga otras circunstancias, ¿no? Yo creo que ese es el dato importante. Si el miedo se rebaja cuando conocemos a la persona en otros aspectos y no se rebaja cuando esto es la seropositividad. Vale. Luego veremos, porque esa pregunta en concreto no se ha hecho, probablemente si una pareja se rompe, no le va a decir, y te dejo porque has contraído el VIH. Probablemente no, probablemente el motivo sea otro. Pero sí que en el estudio que os voy a contar ahora a continuación, sí que vamos a ver cómo la pareja utiliza el estado de seropositivo de la otra persona de una manera poco favorable. ¿Vale?
son las 10 menos 20. Lo digo para... Vale, muy rápido. Bueno, el estudio. 171 hombres gays o bisexuales. Este es del que os he estado hablando todo este tiempo, ¿vale? Son el 86% de la muestra. Es decir, el otro 14% pues eran personas no gays o bisexuales. Pero se extrajeron estos datos porque de alguna manera eran los mayoritarios y los que más nos interesaba analizar. ¿Vale? En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia te han excluido en encuentros sociales o actividades, como celebraciones, reuniones de amigos, fiestas, clubs o bares? Un 26% ha sido excluido en alguna ocasión, algunos una vez, otros algunas veces y otros a menudo, pero un 26%. ¿Vale? Uno de cada 4. A causa del estado serológico, pues en torno a 8 personas, el estado serológico y otro a causa, bueno, a lo mejor 6, 8... Si tocas, pasa la página. Ah, sí, es pizarra. Sí, Ah, qué guay. O sea que puedes pasar si quieres. Vale, vale. Y luego, bueno, pues por otras causas, pero lo cierto es que tenemos ahí, entre algunas veces y a menudo, tenemos un 20% de personas que han sido excluidas por su estado serológico, que perciben que han sido excluidas por su estado serológico. Vale. Con la familia. ¿Con qué frecuencia has sido excluida en el último año de actividades con la familia o con las personas con las que compartes piso o alojamiento? Cosas como cocinar, comer con la familia o dormir en la misma habitación. Bueno, pues no es un porcentaje altísimo, altísimo, pero estamos hablando de un 9%. ¿Vale? Un 9% es casi 1 de cada 10. Pero es una pasada. Que la gente que más te conoce o que más te quiere te excluya por una infección que no se transmite en la vida cotidiana. Y aunque se transmitiese, quiere decir que quien más te quiere, pues ponen los medios para que eso no suceda. 1 de cada 10 se ha visto excluido. ¿Vale? Estos son datos de hombres que tienen sexo con hombres. ¿Vale? Luego veremos otro tipo de situaciones. ¿Con qué frecuencia has tenido constancia de que estabas siendo objeto de chismes o rumores en el último año? Esto de que la gente habla de ti, ¿vale? Pues estamos hablando de un 47%, casi la mitad de las personas, ¿vale? Por su estado serológico, casi 30. Por su estado serológico más otra causa, casi 20. Es decir, de 171 eran en torno a 50 personas, por su estado serológico, han sentido ser objeto de chismes o rumores. Una pregunta. Eso es una opinión, entiendo, subjetiva de la persona. Claro, son percepciones. Claro. No, lo digo porque... Ahí se pueden juntar realidades e intuiciones. Que las intuiciones, cuando uno experimenta ese sesgo que tú ves interiorizado, uno ya los fantasmas los ve por todas partes. Sí, 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 o sea, evidentemente ese elemento está ahí, pero bueno, la pregunta es, ¿has tenido constancia? Entonces, Vale, una cosa es una puede cosa haber comprobada, ahí un poco de otra cosa todo. es un sentimiento, ¿no? O sea, Sí, o sea, sí. están hablando de mí, eso es un sentimiento, y una cosa comprobada es que has comprobado que efectivamente estaban hablando Bueno, de ti. pues yo ya no te puedo decir si esto se basa más en percepciones o en hechos, la pregunta era si has tenido constancia, pero en cualquier caso, tanto si es realidad como si es un temor de que eso esté sucediendo, me parece una pasada. O sea, vivir en esa situación, si es porque hablan mal de mí, es, joder, están hablando mal de mí por algo que me ha pasado, que sufro, que no puedo evitar, etc. Si es la percepción de que están hablando mal de mí, o sea, la sensación, la paranoia que le tiene que generar eso y el malestar que le tiene que generar eso es muy importante por el hecho de estar en un contexto que tú percibes como hostil, ¿vale? Y esa hostilidad muy probablemente viene, bueno, pues de todo ese imaginario social que existe y desde luego de la falta de información a lo mejor de quien tienes enfrente. Al final es súper importante que se genera en la persona. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia te han insultado, atacado o amenazado verbalmente? Un 32%. A causa del estado serológico, pues a lo mejor 8 y 12, ¿vale? No es mucho. En número, sigue siendo 20 personas aproximadamente, que a causa de su estado serológico han sido insultadas, amenazadas o atacadas verbalmente. Vale, pues es algo a tener en cuenta, ¿vale? Vale. ¿Y quiénes han sido quienes te han atacado, insultado o amenazado?
Pues podéis ver fundamentalmente desconocidos, otros conocidos, en otros se dan exparejas, superiores o compañeros de trabajo, ¿vale? También la pareja estable ahí despuntando junto con la familia. Bueno, pues que no... O sea, que están los de fuera, pero los de casa también. Vale. Y eso tiene que ser muy doloroso. Agresiones físicas, pues ya son más bajitas, ¿vale? Estamos hablando de un 7%, pero vamos, que te agredan por este motivo, tiene tela. Yo no me atrevo a decir que este tipo de agresiones se van a incrementar en el futuro, no me atrevo a decirlo, pero sí es verdad que si atendemos a las agresiones a causa, o sea, por LGTB-fobia, ¿vale? Por ser gay, lesbiana, transexual o bisexual, este último año se han incrementado en España, y aquí en Madrid hemos tenido muchos ejemplos de discriminación y de agresión en los últimos meses. Entonces, bueno, pues que nos dice que a lo mejor esto no vaya a derivar en agresiones por otro tipo de causas, o que a lo mejor agredan precisamente al maricón porque además de maricón seguro que tiene SIDA, dentro de ese ideario fantástico que tienen algunas personas. Bueno, pues podría darse, pero bueno, lo cierto es que estamos hablando de un 7% de personas agredidas físicamente por este motivo en el último año. ¿Y quiénes te han agredido? Bueno, pues en ese porcentaje bajito, pues despuntan los desconocidos. En el otro tenemos a exparejas, que probablemente son las mismas que en la otra pregunta decían que te habían insultado, ¿vale? Otros conocidos, pero también se da el caso de pareja estable y familiar. Bueno, son casos, poquitos casos, pero bueno, son una muestra. A lo mejor si hubiésemos hecho una investigación que me dé 170 y tantos, si hubiésemos tenido 1.700 o 17.000, pues las cosas habrían sido distintas o no. Si has sufrido insultos, amenazas, ataques o agresiones al menos una vez y el motivo es diferente a tu estado serológico frente al VIH, pues ¿cuál ha sido el motivo? ¿Vale? Pues de la gente que ha contestado, después de ser VIH, el principal motivo de insulto o agresión y discriminación es la orientación sexual. Es decir, el doble estigma que tenemos las personas LGTB si además somos seropositivas al VIH. ¿Vale? La pareja, que nos quiere tanto. ¿Con qué frecuencia has sentido que tu pareja estable ejercía presión psicológica sobre ti o te manipulaba utilizando en tu contra el hecho de que tenías VIH? Pues no es un porcentaje alto tampoco, pero sí tenemos ahí un 14% de personas que han sufrido que su pareja estable ejercía presión psicológica o le intentaba manipular. Su pareja estable es seronegativa. O no. Quiero decir que queda un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir que se trata de que utilizan como arma arrojadiza el hecho de que la persona es seropositiva al VIH, ¿vale? ¿Con qué frecuencia te has sentido rechazado sexualmente por tu pareja estable o parejas ocasionales a causa de tu estado serológico? Pues aquí tenemos de nuevo un porcentaje, aquí un 30%. ¿Vale? El rechazo dentro de la pareja estable por este motivo tiene que ser doloroso. Cuando hablamos de parejas ocasionales, hablamos de, bueno, pues no tanto de relaciones esporádicas como de parejas, bueno, que no llegan a la estabilidad, pero con quien tienes ahí un cierto vínculo, ¿vale? O parejas ocasionales que sí que conocían tu estado serológico, pero ahí ha habido un rechazo, un 30%. La sensación de no voy a volver a ligar nunca tiene que ser importante. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia te has sentido discriminado por ser persona LGTB a causa de tu estado serológico frente al VIH? Por ejemplo, en bares, asociaciones, discotecas, etc. Pues tenemos un 30% de error, ¿vale? Esto sería propiamente la discriminación, ¿no? Sí. Pero esto está mal calculado. Porque me sale un 150, sería un 35%. Vale. Y esto ya sí que tiene que ver directamente con
con el colectivo LGTB, ¿vale? Sí que se producen discriminaciones y además podemos ver dónde, ¿vale? Donde más, en internet, redes sociales y webs de contactos, ¿vale? Luego tenemos los locales de ocio, asociaciones LGTB también, grupos de amigos y en la calle, ¿vale? Que se produzca, que alguien se sienta discriminado en una asociación de estas características, es tremendo. Porque en un bar, tú ahí ya no puedes controlar qué es lo que está pasando en ese bar. En internet, nadie modera qué cosas pone la gente y qué cosas no pone la gente, ni lo que se dice. Pero una asociación de estas, de este tipo, una asociación de carácter social como son las nuestras, que esto pase es sangrante, ¿vale? Sentimientos que ha generado o que han experimentado estas personas a causa de la infección por VIH. Lo rojo es sí, lo azul es no. He evitado ir al hospital, 17%. He evitado ir al médico, 20%. He decidido no tener sexo, 30%. Vale, 3 de cada 10 decide que no va a tener sexo nunca, ¿no? Por su VIH, por evitar el rechazo. Vale, he decidido no tener pareja, 41%. A lo mejor sí me arriesgo a sexo ocasional con precaución, tal no sé qué, pero la intimidad con alguien y tenerle que contar qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, que estoy con un tratamiento, etcétera, etcétera, un 41% ha decidido que no lo va a hacer, ¿vale? Ha rechazado una formación un 12%, ha decidido dejar los estudios un 9%, ha renunciado a solicitar una promoción un 10%, ha decidido dejar el trabajo un 13%, ha decidido no solicitarlo un 8%, se aíslan de familia y amigos un 34%, ¿vale? Y sentimiento de vergüenza, así en general y en específico, más de la mitad, un 53%. Tener vergüenza por tener una infección, por la percepción que se tiene de esa infección, por la falta de información y los prejuicios que existen en torno a esa infección. Un 53% de las personas viven con vergüenza, un 34% se alejan de su familia, un 41% no quieren nunca más tener pareja estable y un 30% vuelven a la castidad. Es tremendo. Y esto ya son percepciones, o sea, en la otra pregunta sí que intentábamos que nos dijesen si habían tenido constancia de, y en este caso es temor de que pueda ocurrir, ¿vale? Ser objeto de cotilleo, un 65%. Un 65% de las personas con VIH temen que se hable de ellos a causa del VIH, ¿vale? Miedo a ser insultado o atacado verbalmente, un 42%, casi la mitad, y a ser agredido, un 27%, a causa de su VIH. Entonces, salir a la calle para algunas personas tiene que ser muy difícil. En los últimos 12 meses, ¿has sentido temor de que alguien no quisiera tener relaciones sexuales contigo a causa de tu estado serológico? Sí, 73%. Esto de llegar a un sitio, a ligar con ganas, con tu mejor disposición, y ya llegar pensando, se me van a rechazar. ¿Quién intenta algo con ese pensamiento aquí en la cabeza? Complicado. Y luego esto es, les preguntamos a estas personas si participaban de algún grupo de apoyo emocional, de ayuda mutua, etc. Bueno, pues la mitad en algún momento han participado en algo, ¿vale? También se les preguntaba qué era lo más importante que creían que teníamos que hacer desde las organizaciones para combatir el estigma y la discriminación, ¿no? Para defender los derechos de las personas que viven con VIH, apoyo emocional, defender los derechos de los hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, usuarios de drogas, así más en general, educar sobre enfermedades y tratamientos, y el 50%, el más grande de todos, aumentar la conciencia social, es decir, cambiar un poco ese contexto hostil en el que nos movemos. Y luego, ¿quién sabe de tu entorno que tienes VIH y cómo lo supieron, ¿vale? Las personas, la primera línea, la azulita, que no sé si lo veis bien los colores desde ahí, pero vamos, el primer tramo es gente a la que se lo han dicho de manera voluntaria, ¿vale? Pues a quien más, desde luego, personal sanitario y trabajadores sociales, a otras personas con VIH, sí que sienten esa confianza por sentirse entre iguales, con amigos y vecinos, etc. ¿Vale?
Quien no lo sabe mayoritariamente, no lo saben los jefes, los compañeros de trabajo, los clientes, los niños de la familia. Bueno, es variopinto, pero sí que nos da una idea de ante quién lo ocultamos y con quién nos sentimos en más confianza, ¿no? Y desde luego más confianza con la atención sanitaria, quien te tiene que atender, con otras personas con VIH, amigos, familia, etc. Y bueno, esta es la campaña que hicimos este año, que no sé si habréis visto en redes sociales, pero esta también corrió mucho y yo creo que tuvo una gran repercusión. Intentábamos reflejar los datos que os hemos contado, pues los más impactantes, ¿no?, a través de imágenes. Si os decía que la campaña del año pasado no salió barata, esta no salió más barata todavía, porque no dejan de ser, o sea, son imágenes de uso libre que hay a través de internet y bueno, pues es el trabajo, todo ese trabajo previo de obtener la información y luego todo el trabajo de buscar, editar y estas cosas, pero al final las redes sociales nos dan ese gran campo donde con muy poquitos medios podemos llegar muy lejos, ¿vale? Esta es la imagen que tenía que ver con las agresiones, esta es la que tenía que ver con los insultos, todo esto lo podéis encontrar en internet, ¿vale? Estos son la exclusión de encuentros sociales o actividades con familia, con amigos, la discriminación por otras personas LGTB, un 30%, la manipulación por parte de la pareja, el rechazo de pareja estable o ocasional y el miedo a mantener relaciones sexuales. Aquí nuestra ex-ministra ya, porque yo os decía que una de las cosas que teníamos que hacer es conseguir políticas que evitan el estigma y la discriminación, y algo que se podría hacer de una manera muy fácil es un pacto social, tiene un nombre, Pacto Social frente al estigma y la discriminación. Es un documento que desde la anterior legislatura está escrito y guardado en un cajón, con la aprobación de todas las entidades de la sociedad civil que colaboramos con el Ministerio de la Respuesta al VIH. Entró el actual gobierno, lo metió en un cajón y allí se quedó. En conversaciones con la señora Mato, el año pasado, en mayo del año pasado, se comprometió, no, del año pasado, no, 2013, no, 2013. Yo voy por cursos escolares, no por años. En mayo de 2013, en una reunión con las ONGs, a la que Federación asistió junto con otras entidades, ella se comprometió a impulsar el pacto social, es decir, a sacarlo del cajón, revisarlo y aprobarlo ya de una vez. Y seguimos esperando, y llegarán las elecciones de diciembre, y seguiremos esperando, o de noviembre, y así va, ¿no? Eso que perdió la llave. ¿Eh? Ha perdido la llave. Todos conocemos a alguien que se ha dado el cajón. Pero sería una de las cosas fundamentales que se tendrían que hacer, ¿no? O sea, que se regulase por fin que no es posible que exista discriminación en el ámbito laboral, que no es posible que exista discriminación a causa del VIH en los contextos educativos, que tiene que haber sanciones cuando esa discriminación se produce, que tiene que haber una formación y campañas de sensibilización relacionadas con el estigma y la discriminación por VIH. Todo eso lo regula este pacto social y todo eso está ahí en un cajón. Imagino que por falta de interés y de voluntad política, y también por falta de presupuesto. Vale. ¿Ibas a comentar algo? No te iba a preguntar. Es un documento que se puede encontrar en borrador también a través de internet si se busca. Vale. Y luego, bueno, pues tareas pendientes, ya un poco para terminar, pues sensibilizar en todos los espacios donde se produce esa discriminación, que es lo que tiene que ver con el colectivo HSH, pues hemos visto que son espacios tanto reales como virtuales, aplicaciones móviles, webs de contactos, locales de ocio, locales de sexo explícito y las propias asociaciones LGTB, ¿vale? Dar una información veraz, conjugada con, bueno, pues esa llamada a la parte inconsciente donde se movilizan todos esos miedos irracionales que tenemos ahí muy anclados y que al final son los que se nos movilizan de una manera muy primaria cuando no tenemos otros elementos que lo contrarresten, ¿no? Pues una información veraz. Y luego la visibilidad como herramienta, que era un poco lo que comentaba antes. Yo sí creo que la visibilidad en este caso es importante. En la medida en que tú conoces a gente VIH que vive abiertamente su situación de infectado
y que lo lleva con mucha dignidad, con mucha entereza y plantándole cara a los problemas que le surgen en la vida, uno también se empodera y a lo mejor dice, pues a lo mejor yo también puedo. ¿Vale? Eso es importante y eso lo hemos experimentado probablemente muchos de nosotros en lo que tiene que ver con nuestra orientación de identidad sexual. Cuando tú has conocido a alguien, te ha dado fuerza para tú tirar para adelante, acercarte a la asociación, salir del armario, decírselo a tu mejor amigo o tu mejor amiga y acabar llevando una vida mucho más plena de la que a lo mejor llevarías si estuvieses en el armario. Aquí hay dos armarios. Vale. Y luego esto, pues ¿cómo hacerlo? Con campañas específicas informativas en todos los espacios, generando grupos de apoyo emocional para favorecer la visibilidad, ¿vale? Quiero decir, si no al menos favorecerla para que esa persona en algún momento salga del armario del VIH, al menos sí para que conozca a otras personas en su misma situación que les permita empoderarse y llevar una vida mucho más aceptada, ¿vale? De nuevo, desarrollo de campañas que nos hagan cuestionar las actitudes de xenofobia, como hace la campaña esta de Stop Discriminación, que te lanza preguntas más directas, ¿vale? Y luego todo lo que tiene que ver con el trabajo político y con el trabajo, ¿vale? Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. También por la participación, que lo hace todo mucho más interesante. Ya habéis visto que yo me enrollo mucho en esas cosas, pero yo creo que los datos fundamentales los tenemos ahí. Mucha de esta información la podéis encontrar en internet, los enlaces en la web de Federación los encuentras y nada, que para dejar copiar el archivo para luego poner en la página web. No te lo puedo dejar copiar. No, es copiarlo a nuestro archivo de ordenador. Es que la investigación se está trabajando todavía para hacer una publicación. Me enfoqué los resultados nunca no cambian. Mucho el trabajo que hacen los gays en el mundo, apoyo de VIH, hasta ahora muchos gays hacen esfuerzo para estabilizar su relación sexual y todo. Yo veo una parte que hay un poco de discriminación a nivel de información. Esto da mucho miedo a la estabilidad de los gays en el mundo, porque el momento que sabemos que toda la transmisión sexual de VIH, los gays son más afectados y yo pienso que es algo que se pasa en el sexo. Se puede ser parejas heterosexual, pareja gay al espermatozoide puede transmitir esto, el VIH, y hoy yo pienso muchos gays no quieren encontrar su estabilidad para que viven su sexualidad normal porque tienen miedo a la enfermedad, a infectarse, para que sea contacto con la gente, para que encuentre una pareja, porque piensa un día no puede tener confianza, mi pareja va a ser una pareja de 50 años con preservativo, porque no tiene confianza. Esto deja poco, no hay estabilidad para que los gays sepan que no, tanto trabajan para esta infección, tanto también tienen posibilidad de encontrar cosas serias y hacer más de estar más serio a su sexualidad, porque se olvide mucho la tema de confianza, de como se dice en francés, es como estuve hablando, escuchaba, olvide mucho la información, español no ponga mucho atento para la estabilidad. En francés se dice la fidelidad. Bon, en Francia, en franceses, usa mucho información porque la gente sea más seria a su sexualidad y no a la muy difícil idioma. Esto que quiero decir, que no, hasta ahora, desde estuve niño, empezó los gays, empezó mi sexualidad, que sentía que soy gay. Nunca los resultados de los gays no cambian
solo estamos 80%. Quiero decir, si va con una mujer que son 20 y pico de por cientos, quiero decir, con las mujeres no se puede infectar, y si yo pienso es algo que se transmite para espermatozoide, yo pienso que no, se deja en todo lugar, y siempre son por 80%, y los resultados no cambian. Hay un parte de discriminación, de información, porque también nosotros nos animan. Cuando hablamos de VIH, lo que tenemos muy claro es cómo nos podemos proteger. No se trata de qué haces ni con quién lo haces, se trata de cómo lo haces. Tú puedes ir con muchísimas mujeres o con pocas mujeres. Puedes estar con muchísimos hombres o con pocos hombres. Pero en todos los casos vas a tener que protegerte, porque la transmisión es exactamente la misma. Yo puedo tener 2 parejas al año, que además las considero estables, porque mira, con una he estado 6 meses y con la otra he vuelto a estar otros 6 meses, digo, bueno, tengo parejas estables, yo no soy de los que mantienen muchas relaciones, pero si no me protejo con ninguna, me estoy exponiendo. O yo puedo tener 60 parejas al año, y si me protejo con todas, no me estoy exponiendo. No se trata tanto de qué hacemos o qué no hacemos, sino de cómo lo hacemos. Y eso está clarísimo en lo que tiene que ver con el VIH. Y como yo comentaba antes, las estadísticas sí que nos hablan más de los hombres que tienen sexo con hombres, porque entre otras cosas somos los que más acudimos a hacernos la prueba. Como voy más, salgo más en los números, ¿vale? Pero tiene que haber muchos casos de personas heterosexuales, supuestamente fieles, o con pocas relaciones, o con menos relaciones de las que se le pueden suponer a un hombre que tiene sexo con otro hombre, que probablemente también tenga una infección, no han llegado a saberlo, porque se consideran heteros más seguros, o que tienen prácticas más seguras que las que puedan tener otras personas. Si lo hacemos con la protección adecuada, el VIH no tiene por qué afectarnos, independientemente de que tengamos un parámetro más cercano a la relación estable y fiel, o mantengamos otro tipo de relación. Sí, es que una cosa que yo creo que ha hecho mucho daño en el tema del VIH son los juicios morales, ¿no? El partir de que hay unas formas más sanas que otras de tener sexo, o unas prácticas más sanas y otras más insanas, o más sucias, unas más limpias, otras más sucias. El sexo anal siempre se ha considerado sucio, era una perversión, un pecado, algo malo que hacíamos los gays, mientras que el sexo heterosexual, la penetración vaginal, era el sexo limpio, el sexo bueno. Entonces siempre ha habido ahí un juicio moral que yo creo que es el que arrastramos, pero curiosamente nuestro colectivo ha sido el que más rápidamente reaccionó contra esta infección. También es cierto que es en el que antes se detectó la infección, pero quizás por eso reaccionamos también más rápidamente, no lo sé. Yo creo que lo que hay es todo un juicio moral en torno al sexo, en definitiva, ¿no? Que eso los cristianos lo tenemos aquí también muy trabajado y muy metido dentro, ¿no? Al final son esos juicios morales los que conforman esa imagen social que tenemos, que es la base del estigma que da como resultado. Porque no hay un juicio moral cuando alguien tiene cáncer, como decías tú. En cambio, sí cuando tiene VIH, porque ya parte de o que se lo ha buscado, como bien decías, o de que se está hablando de un tema sexual, y eso ya es un problema. Mientras que si hablamos de una enfermedad... Y es una culpabilidad, además que llevamos muy interiorizada por el hecho de haber sido educados en nuestra cultura. Me venía a la cabeza, así a medida que estábamos hablando, hay una película que salió el año pasado, estupenda, que no sé si habéis visto, pero estupenda, de Normal Heart, El corazón normal. No salió en cine, se hizo para televisión, creo que la hizo la BBC o la ABC, no sé qué, está Julia Roberts y hay un montón de actores conocidos y abiertamente gays que actúan en la película, me imagino que como parte también de su compromiso de visibilidad. Y es una película que habla de los primeros casos de SIDA en Estados Unidos al comienzo de la infección, a principios de los 80. Impresionante. Si tenéis la oportunidad de verla, la verdad es que merece la pena. Vale, porque también te da mucho que pensar, te habla de las relaciones, de cómo reaccionó el colectivo LGTB en ese momento. Bueno, la verdad es que es una película antiquísima, no sé si conocerás, Diagnóstico SIDA, antiquísima. De los años pues 80 y poco.
recién salió, que fue ya un hito en su momento, porque hacer una película con actores, además era un actor relativamente conocido. Pero seguro que al final en aquella época tenía un final muy malo. Claro, porque a veces eran muy moralizantes las películas. Pero era muy bonito porque la familia cerraba filas en torno a él y la apoyaba. Muy bien, pues nada, me apunto la recomendación. De todas maneras, una de las cuestiones que habrá que cambiar es que la utilización del preservativo se ha hecho más importante por el tema de la infección del SIDA. Y está pasando ahora que, como ya no hay tanto peligro, se convierte en una enfermedad crónica, se han relajado los medios y no solamente hay más SIDA, nuevos casos de SIDA por prácticas que no se han utilizado correctamente las medidas adecuadas, sino la invasión que también hay de otro tipo de enfermedades. Y al final eso es un mal prejuicio de la campaña que se ha hecho solamente centrando en el SIDA cuando hay problemas de sífilis, de hepatitis C, que también se contamina exactamente igual, incluso mucho más peligroso a pesar del medicamento que ha salido ahora, ¿no? Y habría que reflexionar realmente para quitar ese estigma del preservativo con el tema del SIDA, ¿no? Para que se vuelva a utilizar y volver a hacer campañas. Claro, hay que volver a hacer campañas abordando todo, no solo el VIH, sino las otras infecciones, pero ahora mismo en este momento de no inversión en absolutamente nada, pues es un poquito complicado. Este año pasado el Plan Nacional sobre el SIDA supuestamente sacó una campaña. Miro la cámara porque esto no lo debería decir. Pero bueno, he dicho, no pasa nada, no pasa nada. Si esto se lo hemos dicho en campaña para la Semana del Orgullo en LGTB y sacaron una campaña para el 1 de diciembre. La campaña era como una postalita que salía en internet con un dibujo muy cutre, que lo único que hicieron fue para el Día del Orgullo lo pusieron el dibujito con el arco iris y para el Día sin Orgullo le cambiaron el color y pusieron faldas para que hubiese chicas, ¿sabes? Y es que ni recuerdo el lema, pero fue lo único que hicieron. Se gastaron un dineral y no se invirtió más en prevención a ese nivel en todo el año. No hubo más campañas de prevención. Entonces, la inversión sí que es importante y por eso el trabajo político que tienen que hacer las organizaciones es importante, porque hay que atender. Ahora, el tema del virus de la hepatitis C es un gran reto. Quiero decir, porque afecta a la población general, pero porque afecta también de una manera especial a muchos hombres con VIH, ¿vale? Hombres HSH. Entonces, es uno de los trabajos que tenemos que hacer, pero evidentemente requiere una inversión. Requiere una inversión importante y ahora mismo no se está invirtiendo en salud. La sífilis está ha habido un repunte de la sífilis. De hecho, tú ahora vas a un centro de ITS, siempre te han hecho pruebas de sífilis, pero ahora te están haciendo también la prueba para sífilis orofaríngea. O sea, quiero decir, han aumentado los tipos de prueba que se hacen en algunos centros específicos, pero luego no se está invirtiendo por otro lado en la prevención. Bueno, son muchas las cosas que habría que hacer. Pero el preservativo sí que hay que seguir utilizando, lo que se ha demostrado como el método más eficaz de prevención en este caso, y parece que nos hemos olvidado del preservativo, que empezó aquello con el póntelo, pónselo, y luego ha habido muchos mensajes, y parece que ya no se habla del preservativo y se habla de otras cosas, pero tenemos que seguir también insistiendo en el preservativo, porque es el método más eficaz del poder. Nos has mencionado estas modas, no sé cómo denominarlas, de aquellas personas que están tan hartas de tener a la infección del VIH que deciden ir a por ella. Deciden infectarse de una vez por todas y ya se quitan la cosa de lo cogeré o no lo cogeré, ya sé que lo he cogido. Y a partir de ahí, pues ya actúo. Claro, eso ha sido incluso modas dentro de algunos ambientes. No lo he comentado porque yo entiendo que eso es muy minoritario y ha llegado al conocimiento más generalizado a través de artículos en prensa muy desinformativos, como comentábamos antes, y muy alarmistas. Yo creo que esas son situaciones minoritarias. Entonces, no sé si es relevante comentarlo o generar una alarma en torno a eso. Artículos de ese tipo sí que culpabilizan a una gran mayoría de personas por a lo mejor el que unos cuantos hayan decidido desprotegerse por saber qué planteamiento, ¿sabes? No, pero en cualquier caso es bueno comentarlo porque de alguna manera, por lo que nos estás diciendo, es otra mala información que se está dando. Ahí magnificando lo que son casos aislados y convirtiéndolo en prácticas más habituales. Pues nada, muchas gracias.